Estamos en un encuentro de estudiantes gitanas de Cataluña, que es una actividad que organiza la Asociación Gitana de Mujeres, la Droncotan Stipen, y que es un día muy bonito, muy especial para todas nosotras, que es un día donde nos reunimos muchas mujeres, niñas y jóvenes gitanas de toda Cataluña, y que es un día en el que salimos pues eso, ¿no? Con muchas ganas, con mucho orgullo y con mucha fuerza para seguir y con mucho apoyo de todas nosotras. Sois todas unos referentes para todas las otras gitanas que aquí en el Reino Unido y en todos los otros países europeos estamos con mucha ilusión mirando y aprendiendo de vosotras. Así que muchas gracias a todas, un besito muy grande y venga, un beso, un abrazo y un olé. Y lo que sabemos es que la universidad cada día es más gitana, que en menos de 20 años hemos conseguido, con las diferentes políticas públicas con el pueblo gitano y también con el trabajo de las entidades, que hoy en día haya un montón de universitarias gitanas y gitanos. Se ha conseguido que haya plazas guardadas en la universidad que os están esperando a que vengáis. Os están esperando. El camino no se acaba jamás. Y además, yo repito, si algo tenemos las gitanas es que somos muy luchadoras, tenemos mucha experiencia luchando, 600 años de luchar. Yo soy gitana, abuela, y este año he terminado la carrera de Trabajo Social en esta facultad. Me siento orgullosa de mi esfuerzo y con una responsabilidad enorme de no fallarles. Me siento orgullosa también y contenta de que me hayan escogido como representante, ya que he sido la primera niña gitana del Instituto Escuela Mediterráneo que me he sacado la ESO. Y yo estoy aquí hoy para que reflexionéis vosotras también. Niñas de mi edad que no tienen ni la ESO, que es una tristeza muy grande, que vosotras podéis, nosotras podemos, por ser gitanas y más. Muchas gracias por todo y Sastipen-Tali. Que es verdad que hay muchas dificultades, pero con esfuerzo y constancia y con el apoyo de nuestra gente y de otras personas que se preocupan por nosotros podemos conseguir eso y mucho más. Muchas gracias. Cada una de nosotras tenemos un futuro que nos está esperando y lo tenemos que encontrar buscándolo. El enriquecimiento personal, cultural y de todo que te da el estudiar, no sé, a veces no pueden ni llegar a agradecerlo porque es inmenso. O sea, la vida es una cosa y lo que vas a hacer es otra. O sea, tú puedes estar viviendo unas circunstancias, pero no puedes permitir que esas circunstancias evalúe y te lleve a cabo todo lo que vas a pasar en la vida después. No, pues esfuérzate un poco más en estos momentos, aunque te sea súper difícil, te esfuerzas porque luego lo tendrás más fácil. Hay que visionar, hay que ser como mi madre, ver el futuro. Y ahí está la clave, creo yo. Los ánimos de otras gitanas también han conseguido que yo siga con mi pensamiento de seguir estudiando, que no es fácil, porque verme en una casa trabajando con 3 niños es difícil, sí, pero no imposible. Os animo a las madres de que lo intentéis, empecéis con la ESO, acceso y que sigáis con lo que os guste y que sí que se puede. Todos los niños han de estudiar y ser uno más. Y tenemos que trabajar junto al profesorado para que todos sean iguales. Y nosotras también tenemos derecho a promover la figura de los promotores escolares para gitanos a todos los centros que hay. Si el centro no pide el promotor, que sean las mismas familias que lo pidan. Que tenemos que ser todos iguales, no nos tienen que llamar ni gitanos, ni de otra manera, ni que te aparten a un lado por ser gitano. Da pena que los tiempos que estamos sigamos sufriendo el racismo y me da vergüenza de que se siga tratando así a nuestro pueblo. Es importante que la información sobre los itinerarios formativos y las becas y las ayudas que existan lleguen a todas las familias gitanas a través de los colegios y las AMPAs. Porque es fundamental que los niños que estudian reciban ese apoyo
y esos empujones que hay veces que estás descaído o no tienes ganas o no quieres acudir, tengas un apoyo de la familia donde te diga, venga, adelante, ¿qué tienes que hacer? Que te apoye y que te guíe.